supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Sí, Señor, no hay otro como tú. Grande y maravilloso eres tú. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre, porque sabemos que hace 2000 años tú diste tu vida allí en una cruz por amor de nosotros, Padre precioso. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos, sean todos bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bueno, qué privilegio estar de nuevo hoy en este lugar. Amén. Sabemos que gran parte del mundo aparentemente por estos días está conmemorando los acontecimientos que marcaron allí la historia del mundo. Se habla del nacimiento de Jesús, profetizado hace más de 4000 años, acerca de que vendría un Mesías Salvador. También se habla de su vida, su ministerio. Recordemos que a los 12 años estuvo allí en el templo, donde Jesús dijo que en los negocios de su padre debería estar. Luego a los 30 años comenzó allí su ministerio, aproximadamente hasta los 33 años. Luego su padecimiento, fue rechazado, fue odiado, fue golpeado, fue escupido, clavaron unos clavos en sus manos, en sus pies, clavaron una lanza en su costado. Luego su muerte, allí su padecimiento, su muerte, y luego a los 3 días su resurrección. Dice la palabra que descendió a las partes más profundas de la tierra. Y también asimismo resucitó y prometió allí en Pentecostés que regresaría por segunda vez a salvar a los que le esperan. Y creemos y sabemos que este posiblemente sea ese tiempo donde el Señor esté allí a la puerta. Ahora bien, ¿qué representa en verdad para cada uno de nosotros, o qué es lo que está representando para el mundo? ¿Una celebración religiosa nada más? Pues veamos qué es lo que dice la Biblia. Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy se titula Jesús, el camino, la verdad y la vida. Basado allí en Juan 14:6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién hizo esta declaración? ¿O quién lo afirmó? ¿Quién lo dijo? No fue Confucio, no fue Mahoma, no fue Krishna, no fue Buda, no fue Napoleón, ni Platón, ni ninguno de estos personajes ni pensadores que han influenciado filosóficamente el mundo a lo largo de la historia. Quien realmente hizo esta aseveración fue el mismo que resucitó, el Señor Jesucristo. Por eso dice allí el versículo que es el camino, pero es el único camino. Entonces las personas celebran por tradición, ¿cierto? Pero dicen creer acaso, o ellos creen acaso en lo que están celebrando. Pues es lo que tendríamos que entrar a ver, porque creemos que están lejos de ese camino, porque ellos están creyendo a su manera y no como dice la Biblia, no como está establecido allí en la Escritura, porque han tomado su propio camino, han tomado sus propios designios, porque han tomado sus propias decisiones, han hecho sus propias religiones, sus propias denominaciones, pero Jesús dijo que era el camino. Pero aquí surge una pregunta: ¿es que acaso hay otro camino? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero vemos que a pesar de que Jesús es el único camino, encontramos que sí hay otro camino, y es el camino que es el camino incorrecto. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces encontramos que allí Moisés nos muestra acerca de este otro camino. Entonces está el camino de la vida y está el camino de la muerte. ¿Qué camino escogemos nosotros? El camino de la vida. Pero asimismo hay personas que están escogiendo el camino de muerte, el camino de tinieblas, el camino de oscuridad. También está el camino del bien, o está
el camino del mal. Entonces nosotros hemos decidido escoger el camino correcto, que es Jesús, que es el camino del bien. Pero también la Biblia nos muestra que está el camino de la bendición o el camino de la maldición. En otro tiempo nosotros andábamos por esos caminos de muerte, de sombra y de maldición, pero ahora estamos en el camino correcto, que es el camino de la bendición. También está el camino de la obediencia y la desobediencia. Así que diariamente nosotros nos enfrentamos a obedecer o desobedecer, a hacer lo bueno o realmente hacer lo malo. Pero la Biblia también nos muestra acerca del camino de las obras de la luz y el camino de las obras de las tinieblas. Entonces, ¿qué preferimos? ¿El camino de la luz o de las tinieblas? ¿Qué decides? El camino de la luz. Pero el mundo, las tradiciones están escogiendo por ese camino de tinieblas, ese camino que es de perdición. También la Biblia nos muestra el camino de ser espiritual o ser una persona no espiritual, ser una persona carnal. Nosotros hemos decidido ser espirituales porque Dios es espíritu y Él habla de espíritu a espíritu. Pero la Biblia también nos puede mostrar el camino del amor o el camino del odio. Entonces, ¿qué camino nosotros decidimos? ¿El camino de amar o el camino de odiar? De amar. Pero ¿cómo está el mundo? Lleno de odio, el mundo está lleno de violencia, lleno de caos. Vemos que lo que está pasando, ojo por ojo, diente por diente, usted me hizo, yo se la hago. Entonces están escogiendo el otro camino, que es el camino incorrecto. También está el camino del perdón o el camino de la venganza. ¿Qué camino deseamos escoger? Pues realmente debemos escoger el camino del perdón, porque dice el Padre nuestro que si nosotros no perdonamos, pues también así nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Y el mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de caos. Pero también encontramos nosotros el camino de compartir el pan con el necesitado o el camino de la avaricia y de la codicia. Hay gente que no comparte su pan con absolutamente nadie. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dado, pues tenemos que nosotros ser compasivos y misericordiosos. Entonces, escoge el camino correcto o escoge el otro camino que es el incorrecto, el que la mayoría del mundo está escogiendo. Recordemos que la mayoría del mundo va allí el camino hacia la perdición. Pero también nos dice la Escritura que también Jesús es, aparte de ser el camino, es la verdad de Dios. Pero muchos dicen tener la verdad, pero aquí surge una pregunta: ¿qué es la verdad? Entonces, todas las religiones dicen tener la verdad. Todos dicen que son la iglesia verdadera. No hay ninguno que diga que es la iglesia falsa. Todos dicen tenemos la verdad. Buda dice que tiene la verdad. Krishna dice que tiene la verdad. La filosofía dice tener la verdad. Y obviamente nosotros en el cristianismo decimos hablar una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y también soy la verdad. En Juan 8:32 es una expresión del Señor Jesús. Dijo: y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la opresión, de la maldición. El mundo trata de buscar una verdad en la religión, en las tradiciones, en las costumbres, en la filosofía o en su propio razonamiento. Pero ahora bien, ¿qué es la verdad? Pues el Señor Jesús, como ningún otro, declaró ser esa única verdad, declaró ser ese único camino, esa única vida. Así que esta verdad del Señor Jesucristo y su palabra es rechazada por muchos para condenación y recibida por pocos para salvación. Eso que le acabé de narrar fue la palabra que les enviamos el día de hoy a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Como le digo, el mundo está conmemorando hoy la muerte de un Mesías. ¿Pero realmente están creyendo realmente a ese Mesías? No, yo creo que a veces tienen una tradición, una religión. Vemos las procesiones, vemos otros lacerándose, y eso no es lo que enseña la Biblia, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, el sacrificio de Cristo fue completo, no le faltó absolutamente nada. Pero el problema es que algunos no se conforman con la verdad del Evangelio, porque obviamente las personas dicen creer en Dios, pero dicen creer a su manera. Es que yo creo así y a mi manera. Y la única forma como podemos conocer a Dios es por medio de su palabra. No hay otra forma.
Yo le pregunto, me gustaría preguntarle, usted pregúntele a una persona que dice creer en Dios, ¿en qué está basando su fe en Dios? ¿O cómo está aprendiendo de Dios? Porque el único camino es la palabra de Dios. No hay otro camino. Ni la filosofía, ni la ciencia, ni las religiones, ni las denominaciones nos pueden mostrar el camino correcto, que es Cristo. Entonces muchos no se conforman con esa verdad, sino que se extravían del camino. Lo que dice 2 de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, conformarnos con las sanas palabras del Señor Jesucristo. El problema es que a veces muchos cuestionan: bueno, ¿y yo por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Y yo por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y yo por qué tengo que orar? ¿Y yo por qué tengo que ser un mejor esposo? ¿O por qué tengo que ser una mejor esposa? Y a veces las personas cuestionan. Y cuando empezamos a cuestionar la Biblia, los mandatos de Dios, es cuando el ser humano se va a encontrar y va a tener inconvenientes, porque apartados de Dios nada podemos hacer. Por eso también dice 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que está envanecido. Entonces debemos enseñar es lo que dice la Biblia. Por eso aquí procuramos ser una iglesia bíblica, basarnos en la doctrina del Señor Jesucristo, porque finalmente no es la palabra de un hombre, es la palabra del mismo Señor Jesucristo, el que aparentemente el mundo hoy está conmemorando que ciertísimamente murió. Pero cuando le hablamos a un religioso, les hablamos de Dios, les hablamos de la Biblia, y dice: no me hable de Dios, no me hable de la Biblia, yo no voy a cambiar de religión. Entonces ellos mismos aseveran que tienen una religión. Nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con el unigénito Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Primera de Juan 5:20 también nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo? Amén, lo creemos de todo nuestro corazón. Eso es fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no desarrollas fe en tu vida, pues no puedes agradar a Dios de ninguna manera. Puedes portarte bien, puedes ser un buen trabajador, puedes darle una buena calidad de vida a tu familia, pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Porque dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces dice: y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea que la Biblia sí nos está hablando de uno que es verdadero. Dice: y estamos en el verdadero. O sea que si ve, tenemos la certeza por la misma escritura que estamos en el camino correcto. Dice: en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? El Señor Jesucristo. Y si la Biblia nos dice que Él es el verdadero Dios, ¿por qué la gente está buscando otros dioses? ¿Por qué se está hincando ante otros dioses? Si la Biblia es completamente clara. ¿Sabe cuál es el problema? Que rechazan la palabra de Dios, que no leen la Biblia. Y la Biblia pues es la palabra de Dios. La Biblia es el verbo hecho carne. Según Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vuelvo y le digo, si una persona dice desarrollar fe, pero no lee las escrituras, pues tiene un grave inconveniente. Tiene que basarse. Es como si una persona estudia derecho, un abogado. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar un código penal. Pero si el abogado dice: yo soy abogado, y quiere legislar como él le parezca, pues creo que va a tener bastantes problemas. Siempre hay un código o un manual de conducta, y el manual de conducta de los creyentes es la palabra de Dios. Por eso es que aquí les insistimos que ustedes tengan su propia Biblia, que ustedes lean la Biblia, que ustedes la memoricen. Diariamente procuramos enviarle una pequeña porción de la palabra, pero usted debe corroborarla, debe meditarla y debe guardarla en su corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo les digo, a veces hablamos con personas, de pronto una persona nueva, y ¿qué pasa? Que con solo hablar un par de minutos con esa persona podemos determinar lo que hay en la vida de esa persona. ¿No te ha pasado que tú hablas con una persona, te presentan a alguien y la persona está hablando mal del presidente, hablando mal del alcalde, hablando mal de la política, como que nos indispone? ¿A cuánto les ha pasado eso?
Y cierto, como que uno no quisiera hablar con las personas porque va uno contento de trabajar, o si hay un trancón, entonces están renegando allí el transporte público, nada les sirve. Entonces eso lo indispone a uno. ¿Qué tiene que hacer uno? Ser sabio y guardar su corazón, cerrar su oído. Por eso no prestes tu oído a cualquier persona, porque hay personas que vienen y te hablan mal, te dan malos consejos. ¿Quieres un buen consejo? Aquí está en la Escritura. Si tú vienes a este lugar es para darte un buen consejo, es para instruirte a través de la palabra del Señor. O yo les pregunto, en el tiempo que ustedes han venido acá, ¿hay algún consejo o algo que les hayamos hablado que sea para mal? Les decimos sean malos esposos, sean malas esposas, sean malos trabajadores, lleguen tarde al trabajo, cojas en las cosas de su trabajo. Jamás. Todo lo contrario, los exhortamos en el amor del Señor, los instamos a que nosotros vivamos la vida de Dios. Porque la naturaleza humana, el sentido común, sabemos que es bueno y sabemos que es malo. Sin necesidad de que tú vengas a la iglesia, tú sabes que está bien y tú sabes que está mal. Pero entonces, ¿por qué hacemos a veces las cosas mal? Si sabemos que está mal, pero insistimos en hacer las cosas mal. Tenemos conciencia de pecado. Juan 17:3, hablando de la verdad, dice: y esta es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hablamos de vida eterna y aquí nos habla que la vida eterna es que conozcan al Señor Jesucristo. Pero el mundo está rechazando conocer a Cristo. La verdad también está basada en la resurrección del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, dice, vana sería entonces nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Nosotros conmemoramos todo el tiempo, no solamente el Viernes Santo, sino todos los días, cada semana estamos hablando de que Jesús murió y resucitó. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, la misma Biblia nos dice, pues si su Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería su predicación. Pues cerraríamos entonces realmente la reja, porque no serviría la predicación y vana sería también nuestra fe. Entonces sí ve que la misma Biblia nos habla, nos muestra, nos habla de que nuestra fe está basada en el unigénito Hijo de Dios, el cual ciertísimamente resucitó. Es el único que ha resucitado para no volver a morir. Jesús, en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, Jesús resucitó allí a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y a muchas personas más. Pero ¿qué pasó? Ellos volvieron nuevamente a morir físicamente. Pero el Hijo de Dios venció la muerte. Pero entonces estamos hablando de una verdad. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira, correctamente. Entonces también alrededor de la muerte del Señor Jesucristo se tejió una gran mentira. Eso lo encontramos allí en el informe de la guardia. Mateo 28 del 11 al 15 nos dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo del Señor Jesús, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, aquí hubo corrupción. Jamás recibas dinero. Jamás vayas a sobornar a un policía de tránsito. Jamás vayas a sobornar para que no te corten la luz, porque eso se llama corrupción. Y la corrupción es condenada por la Escritura. Y aquí hubo un caso de corrupción para que dieran informe de que los discípulos que habían hecho, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos, en su gran mayoría, ellos no creen en el Señor Jesucristo que nosotros creemos, porque ellos dicen: no, se robaron el cuerpo, Jesús no resucitó. Por eso ellos, para el pueblo judío, ellos piensan que Jesús fue un profeta más y no recibieron. Por eso dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso es que los judíos actualmente están esperando por primera vez a su Mesías.
Y recuerde que todo este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis nos muestra que ahorita lo que está pasando en el mundo es propicio para que haya una reunificación global, haya una reunificación económica y posiblemente pueda salir un Mesías, pueda salir un Salvador. Los presidentes del mundo están pidiendo actualmente que se necesita un nuevo orden mundial, que se necesita un presidente mundial. Y para nosotros, y según la Biblia, ese hombre que va a salir va a ser el anticristo. Y para muchos que van a ser engañados va a ser Cristo, porque la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2 que es necesario que primero venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces tenemos que conocer la Escritura para poder conocer el futuro y la situación de lo que va a pasar, de lo que está pasando en el mundo. Ahorita los economistas, si usted ve noticias, los economistas del mundo predicen una gran hambruna. Inflación. Estados Unidos hacía 40 años que no tenía una inflación como la que está teniendo ahora. Argentina, Colombia, Europa. El sueño dorado, el sueño europeo, ahora todo está la inflación. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que la Biblia siempre ha tenido la razón. La Biblia se cumple porque es la palabra de Dios. Yo les he dicho aquí por muchos años, el mundo no va a mejorar. Y muchos se han ido, ay, este pastor no nos da ánimo. Yo como que mejor me voy para otra iglesia, porque es que el pastor no me da ánimo. Yo que quiero irme para Europa, que quiero irme para el extranjero y el pastor me sale con que todo va a estar mal, pero es que yo te tengo que hablar lo que dice la Biblia. Eso es profecía. El mundo no va a mejorar. El mundo va de mal en peor, pero lo que sí podemos mejorar somos tú y yo como personas. Claro, puedes ser un mejor esposo, tú puedes ser una mejor esposa, puedes ser un mejor empleado, puedes ser un mejor vecino. La Biblia sí nos dice eso. Y la Biblia dice que cuando nosotros veamos todo este panorama que está ante nuestros ojos, dice que erguíos porque nuestra redención está cerca. O sea que lo que está pasando en el mundo entero, usted que nos ve, si está viendo esta predicación en nuestras plataformas virtuales, sepa que Jesucristo está a la puerta. Jesús lo dijo hace 2000 años en Mateo 24, que habrían guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, enfermedades, y lo estamos viendo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿El Señor Jesucristo o el mundo? El Señor Jesucristo. Pero lo que dicen los falsos predicadores, los pastores de la teología de la prosperidad, ellos argumentan que tú tienes que este es el año de la bendición, que el año de la doble unción, que tienes que dar esto y aquello para que Dios te bendiga, y eso es completamente falso, porque en Efesios 1:3 dice que el Señor ya nos bendijo. Entonces yo no te puedo decir Dios te bendiga, porque tú dirás, pastor, pero mire mi situación, no tengo trabajo, tengo escasez, tengo esta situación, me duele aquí, me está doliendo acá. Pues la bendición que nos habla la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Espiritual o material? Primeramente la espiritual, lo demás viene por añadidura. ¿Sí ve que es que ese es el orden de Dios? Y no podemos transgredir las normas de Dios. Primeramente, cuando tú crees a Jesús como Señor y Salvador, viene la bendición espiritual para ti y para tu vida, para tu casa. Por eso yo nunca les digo el Señor te bendiga, sino yo le digo el Señor te continúe bendiciendo grandemente, porque ya fuimos bendecidos. Yo me siento una persona bendecida. El Señor ha bendecido nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya fuimos bendecidos espiritualmente. Pero el versículo de Juan 14:6, que dice que Él es el camino, la verdad, nos dice que también Él es la vida. En Juan 11:25-26, este es un versículo que utilizamos mucho cuando vamos a los funerales. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos que creerlo. Vimos lo que pasó con este futbolista reconocido, con Freddy Rincón. Un día anterior estaba bien, ¿cierto? Sus negocios, tal vez su vida personal, y no sabía lo que le iba a acontecer. Y eso es lo que nosotros sabemos. Dice Santiago 4:14 que ¿qué es vuestra vida? Dice que es un poco de neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Pero el Señor nos da una promesa, porque ciertísimamente, así como murió este hombre,
Todos, en Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que tarde que temprano, todos, sin excepción, ¿qué pasa? Vamos a morir. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia nos lo dice en Juan 11:25. Dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. La semana pasada fui a ministrar un funeral y yo le decía a los familiares allí de esa persona que había muerto, yo les decía, aquí no termina todo. Para muchos aquí es el final, pero según la Biblia, la muerte física es el comienzo de una eternidad. Y una eternidad en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Y tú decides a dónde quieres pasar la eternidad. ¿Te gustaría pasar la eternidad en la presencia de Dios? ¿Qué dice? Escuchaba en noticias anoche que decía, no, murió Freddy Rincón y se va a encontrar con Maradona allí en el cielo y bueno, y todo esto. ¿Será que eso es verdad? Solo Dios lo sabe. La Biblia no lo dice. O sea, no sabemos en el caso de él porque no podemos juzgar a las personas, pero todas las personas que mueren no van al cielo. Eso es antibíblico, la Biblia no enseña eso, porque si la religión tuviera razón y ciertísimamente todos los que mueren fueran al cielo, yo tendría que cerrar la Biblia, tendría que cerrar esta iglesia, porque ¿para qué predicamos si todos vamos a ir al cielo? ¿Cierto? Sería como sentido común, pues yo no le diría, no lo convocaría a usted de decirle venga a este lugar, porque ¿para qué si todos vamos a ir al cielo? Entonces sería infructuosa nuestra predicación. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la salvación es únicamente por el Señor Jesucristo. Por eso dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero está hablando es de los que creen en el Señor Jesucristo y en su palabra. Tenemos que ponerle sentido común a las cosas que pasan en el mundo, estudiar la palabra de Dios y no dejarnos engañar. Porque eso es lo que hace la religión, engañarte. Tranquilo, vive tu vida como tú quieras. Haz lo que quieras, que si mueres, pues te pagan una misa de 9 días, de un mes, de un año, y todo va a estar completamente bien. Pues yo lamento decirle que eso no es la verdad. La verdad es el Señor Jesucristo. Por eso en Juan 10:28 también dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida? ¿Quién lo está diciendo, el pastor o la Biblia? La Biblia. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieren más? Primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? ¿En la religión? ¿En Mahoma? ¿En Confucio? ¿En Krishna? ¿En la filosofía? Muchas gracias. Esta vida está en su Hijo, está escondida en el Hijo de Dios. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque venimos de Cristo, porque creemos en Cristo, creemos que Jesús es el único camino al Padre, que ciertísimamente Él murió, Él resucitó y que Él pagó por nuestros pecados. Por eso es que nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, así que si pensabas subir a Monserrate con frijoles en los zapatos, mejor haz esos frijoles y nos invitas a almorzar. No desperdicies los frijoles, porque eso de nada te va a servir. Ya hubo un sacrificio que fue completo, que fue perfecto y que nosotros entramos en ese pacto. Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario es que los creyentes hemos sido perdonados. Amén. Eso se llama gracia, y la gracia según la Biblia es un regalo inmerecido. Tú no lo merecías, Silver. Yo tampoco. Tú no lo merecías, hermano Abelardo. Yo tampoco. Pero se llama gracia, regalo de Dios, un regalo inmerecido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el mundo con ese regalo? Rechazando. Así de sencillo. Si tú vas ahorita al supermercado o ahorita sales de este lugar y vas a almorzar y te dicen en el restaurante, don Carlos, la cuenta ya está paga, ¿te pones a pelear? No, yo creo que le das un abrazo al cajero, oiga, muchísimas gracias. O si Sofi va allí a la universidad y le dice, no, ya su semestre está completamente pago, ¿lo rechazaría? No. Entonces, ¿por qué rechazamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Si es lo más importante, es un motivo para estar agradecidos. Pero a veces, ¿qué dice el mundo? No tengo tiempo, no me hable de Dios, espéreme tantico, voy a mirar. ¿Sí ves? Están rechazando ese regalo maravilloso y precioso.
Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Es una promesa de parte de Dios. Y esa promesa está alineada a Juan 3:16. Juan 3:16 es el versículo que yo creo que es el versículo que más se está nombrando hoy en las iglesias del mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, y da una promesa, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Hay alguno que diga, no, pastor, yo quiero la condenación eterna. Mejor déjeme así. ¿No? Decidamos por la vida eterna de Dios. Y también dice el versículo de Juan 14:6 que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, en medio de esta celebración religiosa del mundo, encontramos a muchos que hacen sacrificios, que laceran su cuerpo, pensando que así serán perdonados. Y recuerde que no es por medio de ninguna religión ni sacrificio humano ni otro mediador. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Présteme atención, hermano Abelardo, un solo Dios verdadero. En el mundo hay muchísimos dioses, pero hay uno solo verdadero. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si la Biblia dijera que es María, pues claro que nosotros veneraríamos a María, pero la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el cual dio su vida en rescate. Porque a veces nos preguntan, ¿es que ustedes no creen en María? No, si tú me preguntas, yo sí creo en María, la Virgen Miriam, que es el nombre original en hebreo, porque la Biblia lo registra, pero como la madre del Señor Jesucristo, y no como la madre de Dios. Porque si fuera la madre de Dios, ¿qué sería? Sería una diosa. Así de sencillo, póngale sentido común a las cosas. Hechos 4:12 también nos dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Y en cuántos? En ninguno. Solamente uno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Clara la Biblia? Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque la Biblia es palabra de Dios, es la verdad de Dios. Volvemos al versículo principal de la enseñanza del día de hoy, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy. Ya vimos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Él es? ¿O yo soy alguno de ellos? Jesús dijo con propiedad, dijo, yo soy. Lo primero que dijo el Señor antes de hablar lo que estamos hablando es que Él era. En Juan 17 dice, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él declaró que era la puerta de las ovejas. También en Juan 9:5, mientras yo estoy en el mundo, dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Codensa? No, me gusta que estén atentos. La luz del mundo es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros ya no andamos en tinieblas, sino estamos en la luz verdadera. En Juan 6:35 también Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos afanamos más por el día de mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No, pastor, es que no puedo ir a la congregación porque estoy, claro, trabaje. Dice Eclesiastés que todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su tiempo, pero también tengamos tiempo de buscar de Dios. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para compartir con la familia, pero también hay un tiempo que tú debes dedicar al Señor. Y ojalá que no sea solamente el Viernes Santo, sino todos los días de tu vida, porque Él es el verdadero pan de vida. Y cuando nosotros tomamos de ese pan, pues jamás volveremos a tener hambre. Pero Jesús, aparte de decir que era el pan de vida, también en Juan 10:11 dijo que Él era el buen pastor. Entonces no me mire a mí, porque yo de pronto me puedo equivocar, yo de pronto puedo fallar. Entonces la gente dice, algunos dicen, yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor no me saludó.
Yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor se pasó un semáforo en rojo. Pues dice la Biblia que no han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, porque Jesús finalmente es el buen pastor. Por eso Él es el pastor de pastores y el Señor de señores. Y dice que su vida da por las ovejas. Pero en Juan 10:9 también nos dice que Él es la puerta. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que Él entrará y cenará con nosotros. Pero te pregunto, ¿has abierto la puerta de tu corazón al Señor Jesús o la has cerrado? Porque Jesús es un caballero, Él no obliga a nadie a seguirle. Si tú estás en esta mañana, si tú vienes continuamente a una congregación, es porque tú tienes libre albedrío, porque tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, no porque nadie te esté obligando. Él es la puerta, dice: el que por mí entrare será salvo. Pero Juan 15:1 también nos dice que Él es la vid verdadera. Pero Juan 8:58 también dice: Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Porque para muchos pensarán, Jesús apareció hace 2000 años. Y antes de eso, que pues está diciendo el mismo Señor, que antes de que Abraham fuera, Él ya ha sido. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes de la creación del mundo también ya estaba el Señor Jesucristo. Cuando tú encuentras en el Génesis que dice Dios: hagamos al hombre, estaba hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es antes que todas las cosas. Por eso en Apocalipsis 1:8 también nos dice: yo soy el alfa y la omega, el comienzo y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 1:17 también Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Así que en esta mañana, si tú tienes una situación, si tú tienes una adversidad, yo por medio de la Escritura te puedo decir: no temas. Él es el gran yo soy. Él es tu buen pastor, Él es nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro sanador. Si tenemos circunstancias, ¿a quién iremos? Decía Pedro allí en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quieres más? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y quiero terminar con este último versículo del día de hoy, Mateo 27:22, una narración que pasó cerca de hace 2000 años. Donde Pilato dijo, porque Pilato, como tú y como yo, Pilato tuvo que enfrentarse un día a Jesús. Lo tuvo enfrente y él dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él tenía esa inquietud, él tenía esa duda, no sabía qué hacer con Jesús llamado el Cristo. ¿Y qué dijeron todos? Sea crucificado. Y yo me pregunto: ¿y dónde están los 5000 que había alimentado? ¿Dónde estaba Bartimeo el ciego? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban todos los que Jesús había hecho milagros? Dice que todos dijeron: sea crucificado. Pedro lo negó 3 veces. Y ¿sabe algo? La cuestión a veces no es negar a Cristo. La cuestión no es de pronto salirnos del camino. La cuestión es que nosotros regresemos al camino, que vivamos para Dios. Pero yo te quiero concluir este mensaje esta mañana, el día de hoy, diciéndote: ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Seguirlo o rechazarlo? ¿Vivir para Él o no vivir para Él? Tú decides. Tú decides. Y espero en el amor del Señor que tú puedas, que tu familia, que tus hijos, todos puedan caminar en ese camino correcto que es el Señor Jesucristo. Porque recuerde que está el camino de la obediencia y la desobediencia. Y tú decides el día de hoy. Y decides aquí en adelante a dónde vas a querer estar, en qué camino vas a querer estar. Porque el día que Señor nos llame a cuentas, el día que nos toque pasar, como le pasó a este futbolista, enfrentarnos a la muerte, ahí no termina todo. Ahí es donde van a ser abiertos los libros. Porque dice la Biblia claramente que después de la muerte física hay un juicio. Y yo te pregunto, si tú vas al juicio delante de Dios, ¿qué le dirías al Señor? Estuve ocupado, no tuve tiempo. Pero qué bueno que nosotros podamos ser esa generación, esa familia en Cristo que cree al Señor Jesucristo.
Espero que este corto mensaje lo puedas colocar por obra en tu vida. Santiago 1:22 dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces vivamos para Dios todos los días de nuestra vida, que nosotros podamos vivir para Él. La mejor decisión, lo mejor que te puede pasar, preciosas familias, es que tú te reconcilies con el Señor Jesucristo y que vivas para Dios. Si tú me lo preguntas a mí, es lo mejor que me ha pasado. Tengo mi esposa, tengo mis amados hijos, gracias al Señor tengo una estabilidad, tengo un trabajo, pero eso no es lo mejor. Lo mejor fue el día que alguien me predicó a este Jesús, a este Cristo bíblico, y yo pude tomar la decisión por Jesús. Es lo mejor que me ha pasado. Es la decisión más importante en la vida. Una decisión que te va a salvar o que te va a condenar. Una salvación que te va a llevar a la vida eterna o a la condenación eterna. Porque finalmente el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad, ¿cuál es? Rechazar, rehusarse. Eso es lo que dice Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es rechazar al unigénito Hijo de Dios, es rechazar la Biblia. ¿Qué decides? Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración, dando gracias a nuestro Dios por este día, porque ciertísimamente hace 2000 años hubo un sacrificio, hubo una muerte, hubo un derramamiento de sangre, hubo una resurrección, y ahora está para nosotros. Pero tenemos que creer, y no solamente, como te digo, no solamente el día que el mundo conmemora, no solamente ser religioso, sino que todos los días vivamos para Dios. Esa es la vida de Dios. Padre precioso, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque ciertísimamente sabemos que tú naciste, que tú te mostraste al mundo, que tú moriste por nuestros pecados, que tu cuerpo fue golpeado, fue escupido, Señor, que clavaron una lanza en tu costado, unos clavos en tus manos, en tus pies, y fue por amor, Señor. Esos clavos no te sostenían a ti, Señor, sino era el amor de Dios que te sostenía, Padre. Hoy te damos gracias por este día. Gracias por nuestra vida, Señor, porque mientras que tengamos vida física, tenemos una oportunidad de volver nuestro corazón a ti. Creemos en ti, Señor, ponemos nuestra familia delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos contristado, si hemos hecho lo injusto, si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, límpianos, Señor. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y que nunca jamás lo borres de allí. Y que si tú regresaras, Señor, en tu pronto regreso, como dice las Escrituras, creemos, Señor, que nosotros somos dignos de ser salvos por tu gracia, por tu favor, por ese derramamiento de sangre, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre precioso, también hoy te damos gracias, Señor. Presentamos delante de ti una ofrenda. Tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Dios, en esta mañana te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido. Gracias por permitirnos, Señor, poder extender tu obra. Te pedimos que guarde nuestro corazón de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, de toda mentira y engaño del pecado, Dios. Lo hacemos con reverencia, con amor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias por haber venido. Si el Señor lo permite, nos vemos nuevamente el día domingo. Continuamos con nuestra enseñanza del libro de Apocalipsis. Ya vamos entrando al capítulo 20. Nos quedan capítulo 20 y capítulo 21 y 22. Ya vamos terminando. Entonces, muchísimas gracias. Bendiciones.